Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con los ángulos con la posición relativa de estos. Bien, cuando tenemos ángulos, ¿vale? Pueden estar gráficamente dibujados de varias maneras. Una de ellas es cuando tenemos ángulos consecutivos. Estos son en los que coincide, un ángulo consecutivo es en el que coincide el vértice y un lado. Por ejemplo, podríamos tener como ángulos consecutivos estos dos. Esos dos ángulos serían consecutivos. Tendríamos, cambio de color, tendríamos un ángulo por aquí y tendríamos otro ángulo por aquí. Como ambos ángulos tienen el mismo vértice, que sería este, el vértice, y tienen este lado en común, pues estamos hablando de ángulos consecutivos. ¿De acuerdo? Hay tres tipos de ángulos que son consecutivos. El primero de ellos es el complementario, en el que los ángulos, ¿vale?, forman, al ser consecutivos, forman un ángulo de 90 grados entre ellos, un ángulo recto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues podemos tener una situación así. Esos dos, como veis, estamos hablando de dos ángulos, ese ángulo A y este ángulo B, y entre los dos, si nos fijamos, lo que hay es un ángulo, entre los dos suman un ángulo recto, que sería este ángulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces, si tenemos un ángulo de 70 grados y tenemos un ángulo de 20 grados, podemos decir que si tienen vértice y lado en común son complementarios, porque la suma de ambos da los 90 grados, que sería el ángulo recto. Bien, luego tenemos ángulos de tipo adyacentes. Se dan las mismas condiciones que en los complementarios, pero el ángulo que forman entre ambos es un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Por ejemplo, podemos encontrar un caso como este. Como veis, igual que en el caso anterior, tenemos dos ángulos distintos. Aquí tendríamos los dos ángulos separados por un vértice común y un lado común. ¿De acuerdo? En este caso, pues podemos poner el ejemplo de si tenemos un ángulo de 110 grados y un ángulo de 70 grados. Si comparte vértice y lado común, estaríamos hablando de ángulos adyacentes. ¿De acuerdo? Por último, tenemos los ángulos suplementarios. ¿Sí? Los ángulos suplementarios son dos ángulos por separado. Supongamos que son dos ángulos por separado. Este, ¿de acuerdo? Y este, en los cuales si hacemos común vértice y lado, tendríamos un ángulo de 180 grados, ¿de acuerdo? Supongamos que tenemos este que son, por ejemplo, 120 grados y a este le vamos a poner 60 grados, ¿de acuerdo? Si nosotros juntamos los dos y ponemos un lado común, que sería, por ejemplo, juntar este y este lado en el mismo lado, pues nos encontraríamos quizá algo de este tipo, donde el ángulo total son 180 grados, es decir, un ángulo llano, ¿vale? Si os fijáis, son parecidos a los adyacentes, porque también es un ángulo de 180 grados. La diferencia es que los suplementarios son dos ángulos por separado y en el adyacente implica que estén juntos los dos ángulos, ¿de acuerdo? De tal manera que los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, ¿de acuerdo?
los ángulos suplementarios serán adyacentes cuando tengan un lado común. ¿Sí? Bien. Además de eso, tenemos ángulos del tipo opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice tienen en común el vértice, ¿vale? Y las semirrectas, los lados que forman los ángulos, son secantes entre ellos, ¿de acuerdo? Ser secantes entre ellos, pues ya sabéis que se cortan en un único punto y ese punto será el vértice. Por ejemplo, tenemos este caso. En ese caso vamos a tener, bueno, este será el vértice que es común, el que está ahí en el centro, el vértice, y luego pues tenemos este ángulo y este ángulo, este ángulo y este ángulo. Serán ángulos opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Bien. En ello, pues bueno, los ángulos que están enfrentados son iguales y los consecutivos son adyacentes. Lo pinto en grande. Lo pinto lo más grande posible. Vale, tenemos esto. En ese caso, lo que se cumple es que los ángulos enfrentados, este con este, son iguales y por otra parte, este ángulo con este ángulo también son iguales, ¿vale? Y además de eso, si nos fijamos, la suma de los ángulos azul con rojo en un lado y en otro van a suponer una suma de 180 grados. Por lo tanto, son ángulos de tipo adyacentes. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a ver. Esos son 180 grados. Siempre se cumple eso, que los ángulos opuestos por el vértice, sus opuestos, los que están enfrentados en el vértice, son iguales y la suma de uno de los enfrentados con otro de los enfrentados da un ángulo de 180 grados, por tanto, de tipo adyacente. ¿Sí? Bien. Además de eso, tenemos otra representación que es la de formar 8 ángulos con 2 rectas paralelas y una secante que las corta. Vamos a hacer gráficamente el dibujo. Serían 2 rectas paralelas, perdón porque esas no son lo más paralela posible, y luego una secante que las corta a ambas, ¿de acuerdo? Cuando se da eso, al final lo que tenemos pues es lo mismo que hemos estado viendo, van a ser las mismas condiciones. Fijaros, en cada uno de los cortes que se dan tenemos ángulos opuestos, enfrentados en el vértice, y van a ser los mismos, ¿vale? Tanto en un punto de corte como en el otro punto de corte, porque las dos rectas que venían eran paralelas y esta secante les corta con la misma, al ser una recta, con la misma incidencia ambos y formando los mismos ángulos, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos el mismo estudio que hemos hecho para el caso de los opuestos en vértice y para el caso de los ángulos continuos. Ahí vamos a encontrar que van a estar enfrentados de esa manera y además en cada uno vamos a tener esos ángulos adyacentes de 180 grados, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. ¿De acuerdo? Bien, espero que con eso quede claro y se podrán saber, dado los ángulos de cierto lado, pues saber cuáles son los otros ángulos. ¿Sí? Bien, espero que quede claro. Si os ha gustado, dejar un like y nos vemos en la próxima clase. Chao.